abrir el corazón a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para pedir por los presentes que el corazón se les abra por el poder del Espíritu Santo y por disposición de su mismo corazón a la palabra, y que esta palabra pueda llegar a sus corazones, producir el efecto que Dios está queriendo y que traiga también toda clase de ayuda y bienestar para el que la oye, debido a su voluntad de hacer bien a los que aman su palabra. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3. Bueno, hermanos, estamos ante la generación más impotente mental de toda la historia humana, una generación que prefiere creer mitos y fábulas a creer y buscar la verdad. Estamos llegando al extremo que los niños ya no le preguntan a los papás nada, porque tienen aparatos de juego que los distraen y se vuelven ídolos. Normalmente los niños siempre tenían que preguntarle al papá y a la mamá. Ahora ya no se está dando eso. Entonces la mente de los niños está lista para los demonios, para oír doctrinas de demonios y creerlas. Y es muy difícil, dice la Biblia, que aún muchos que son maduros van a ser engañados en tiempo de apostasía, que es el tiempo que estamos viviendo, es el último tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: te escribo esto, esperando ir a verte pronto, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hermanos, estamos hablando del tema de la iglesia local, o mejor dicho, si lo pusiéramos como una pregunta, tendríamos que preguntarnos: ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, ya el que tiene cierto conocimiento, indubitablemente, la iglesia verdadera es la iglesia local. Bueno, pero alguien puede decir: bueno, ¿y cuál es la iglesia local? Ya al rato todo el mundo empieza a decir: mi iglesia es la iglesia local. No, señor. La iglesia local tuvo un nacimiento y tiene características propias que ahora Ricardo las explicó. La actividad del Espíritu Santo en la iglesia local. Si usted quiere ver el Espíritu Santo en la iglesia universal, haga el intento. Allá por los años 80, yo hice un estudio del movimiento carismático y pude ver cultos donde se hablaban lenguas, pero otro interpretaba las lenguas en la iglesia católica. Yo pude ver cómo un sacerdote llamado, apellidado Campos, decidió bautizar a la gente de nuevo, y él decía que había que creer primero y bautizarse después. O sea, un hombre que quería volver a la Biblia. Y así por el estilo estamos viendo movimientos tremendos. Y los movimientos más grandes se vinieron a ver con los jesuitas, porque Panchito es un jesuita y realmente los jesuitas son los padres del pentecostalismo. El pentecostalismo es una artimaña que ha venido operando con el fin de destruir la iglesia local. Por lo tanto, el pentecostalismo no sirve a Jesucristo, sirve a Satanás. Y conste que esta advertencia es muy seria y muy delicada, porque posiblemente usted ha oído enseñanzas de corte pentecostal
¿O ha oído enseñanzas de corte de Iglesia Universal? Pensando que todo es lo mismo. No, señor, no todo es lo mismo. Una cosa es la iglesia local y otra cosa es la iglesia universal y sus diferentes presentaciones. Pero entonces, ¿cómo hago yo para estar seguro de que yo estoy en la iglesia verdadera? Porque yo no quiero pasar mi tiempo y perderlo. Yo no quiero estar en una iglesia que no es la iglesia verdadera. Además, yo quiero que cuando yo enseño algo, que esté bien enseñado. Bueno, hermano, lo primero que debe renunciar el creyente para encontrar la verdad es renunciar a su propia mente. ¿Qué significa renunciar a su propia mente? Renunciar a todo lo que usted creía fuera de la Biblia. Todos esos libros que leyó, todos esos cuentos que le metieron sus papás, sus abuelos, sus tíos, en su casa, ¿de qué le hablaban? De la cegua, del cadejo, de lo que fuera. Todo eso sáquelo de su mente, eso no existe. Son fábulas, son mitos. Saque también los libros, saque todo eso que usted leyó, bótelo a la basura. Y además usted tiene que educar su mente para que aprenda a pensar. Usted no puede permitir que su mente se gobierne sola. Usted tiene un intelecto, una capacidad de razonar que debe usar por el Espíritu Santo ayudada y por la palabra de Dios para que usted piense bien y busque la verdad. Delante de Dios nadie va a tener excusa si no quiso buscar la verdad. Porque la verdad es pública. La verdad es una responsabilidad de cada ser humano buscarla. Si no la buscó, es su responsabilidad. El ser humano nace para buscar la verdad y está capacitado para encontrarla. El ser humano puede razonar y puede comunicar lo que razona. Puede aprender de otros y puede discernir si lo que le están enseñando está bien o está mal. Aquí tenemos que aclarar algunas cosas gramaticales. Vamos a aclarar 3 palabras: columna, baluarte y la palabra verdad. Porque aquí dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna? Columna significa que sostiene el peso de un edificio. Baluarte significa que apoya. ¿Y qué significa verdad? Bueno, según el diccionario de la lengua española, dice así: proposición que no se puede negar racionalmente, afirmación de la certeza y realidad de algo. Pero estas definiciones no son muy apropiadas. Es mejor ir al griego y buscar qué entendía un griego del tiempo de Cristo por la palabra verdad. La palabra verdad es la palabra aletheia. Significa la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Por ejemplo, Gálatas 2:5, la verdad del Evangelio. ¿Cuántos creen que el Evangelio es verdad? Amén. Pero usted sabe, hermanos, que una cuñada mía va a una iglesia que le dijeron que un cristiano no se enferma. Y como se le murió mi hermano, el esposo, dice: es que mi hermano se me murió el esposo y en la iglesia dicen que un cristiano no se enferma, entonces yo me siento inferior, me siento rara, de que le enseñaron mal. La Biblia no dice que un cristiano no se enferma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cualquier cristiano se puede enfermar de gripe o de cualquier cosa, pero también a la vez usted debe comprender que el cristiano tiene una protección de Dios. Yo quiero decirles algo ahora que Ricardo explicaba sobre los milagros y las sanidades. Por ejemplo, muchos cristianos prefieren confiar en un doctor
que en una oración. Yo personalmente prefiero confiar en una oración que en un doctor. Y le voy a decir por qué, porque ahí uno tiene que ser racional. Está demostrado que hay 7.000 enfermedades. 6.500 son incurables y 500 medio se curan, ¿verdad? Medio se curan significa que, por ejemplo, hay vacunas, hay antibióticos, por eso hay ayudas. Pero no necesariamente puede hacer que a usted le pongan un antibiótico y eso no era lo que usted ocupaba, y más bien le hizo daño. Le mató las bacterias buenas del intestino y usted va a tener una parálisis intestinal, un daño colateral. Entonces, como usted lo puede ver, los médicos no son para confiar. Y usted no puede confiar en los médicos, tiene que orar para que el Espíritu Santo guíe a su médico cuando usted le consulte, porque Él es tan humano como usted y como yo. Y los seres humanos, lo más fácil que hacemos es equivocarnos. Eso es lo que en eso somos expertos. Ahora, también la Escritura dice que Romanos 1:25, Dios cuya existencia es una realidad. ¿Cuántos creen que Dios existe? Amén. Ve, eso es verdad. Pero hay gente que dice que no existe, que todo es relativo. Si para mí Dios no existe, para usted existe, para mí no existe. ¿Ve? Porque ¿en qué se basan ellos? Bueno, en su propia opinión. La Biblia dice que hay momentos en que la humanidad, cada cual se va por su propia opinión. Isaías dijo, cada uno se fue, hablando del pueblo judío, cada uno se fue por su propia opinión. La Biblia lo que pretende es mostrarte la verdad, para que ya no tengamos diferente opinión, sino que renunciando a todo aquello que es basura, que el mundo nos enseñó, los demonios, nosotros creamos la verdad de todo corazón. Y yo le aseguro que Dios va a bendecir eso. Dios, ¿cuántos creen que Dios protege a su pueblo? Amén. Y lo bendice con salud? Eso no garantiza que no nos vamos a enfermar. Pero sí está probado estadísticamente que el cristiano se enferma menos que el que no es cristiano. Eso es una comprobación estadística también. Ahora, hermanos, Juan 14:6 dice, yo soy el camino y soy la verdad, soy la vida. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. Efesios 4:21 dice, la verdad está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un mejor amén. Amén. Él era la perfecta expresión de la verdad. Usted tiene la obligación de razonar y hacer preguntas y buscar la verdad. Como el chiquito le pregunta a los papás, el adulto le pregunta a Dios. ¿Cuántos creen que nosotros podemos hablar con Dios? Amén. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para hablar con Él y hacerle preguntas, para que Él nos guíe, para que nos enseñe. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo enseña? Amén. Nadie tendrá excusa si rechaza a Cristo, aún a causa de la debilidad de nuestro testimonio. Nuestro testimonio, a fin de cuentas, no va a afectar en el juicio lo que la gente determinó sobre Cristo. La gente tiene que decidir sobre el testimonio de Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hermano, sea Dios veraz, todo hombre es mentiroso. Quiero decirles esto, hermano. A la iglesia primitiva se le conocía como el pueblo del libro. ¿Por qué se le conocía como el pueblo del libro? Porque a pesar de las carencias que ahora Ricardo explicó, que no tenían Biblia, que no tenían concordancia, que no habían versículos, no habían capítulos, no habían subtítulos, ni títulos, ni información histórica. A pesar de eso, ellos eran el pueblo del libro. Eran el pueblo
que creía como verdad las palabras de los apóstoles y de los profetas, y que sabían que todo lo demás eran mitos. Vea si el mundo está mal, que aún Sócrates, cuando iba a morir, le dice, ¿cuál? Le dice el verdugo, diga sus últimas palabras, y él dijo, solo sé que no sé nada. Y se suponía que era el hombre más sabio. ¿Y cómo va a decir eso antes de morirse? No, Sócrates, no nos hagan eso, díganos algo. Es que él no sabía nada, él no conocía la verdad. Él la buscó, pero no la encontró. Porque también es eso, hay gente que busca la verdad y nunca la encuentra. Hay gente que anda buscando la verdad, pero nunca la va a encontrar, porque la está buscando donde no está. ¿A dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Amén. Ahora, a la Biblia también se le llama el pan de los fuertes. ¿Por qué? Porque el creyente, el pueblo del libro, se mantenía alimentándose a base de lectura, de meditación y de mantenerse haciéndole preguntas al Espíritu Santo. El pueblo del libro no tenía televisión ni internet, no tenía nada de esas cosas que hoy día se están paseando en los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque ya no razona, no ocupa pensar. La facilidad de pensar está en los medios electrónicos y tecnológicos. Entonces la mente humana ya no separa los mitos de la realidad. Si usted va al cine, usted va a poner cuidado que la gente cree que la película es real. Inclusive muchos se emocionan, hay gente que llora. O sea, no entienden que es una película. Y se involucran a creer que es real. Y así por el estilo, esta generación se hundió en eso, en los mitos, en las fábulas. La generación anterior, yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, y aquí está Luis Araya que no me deja mentir, nosotros nos pasábamos preocupados pensando, buscando la verdad. Teníamos que investigar más allá de lo que conocíamos, porque queríamos saber la verdad. Pregúntele ahora a alguien a ver si anda buscando la verdad. Ya no interesa. Ahora lo único que la gente quiere es estar bien materialmente. No le interesa la verdad. Hermanos, fiel es aquel en quien se puede confiar sin ser engañado. ¿Quién es ese? Jesucristo no nos va a engañar. Hermano, usted lo puede engañar un pastor. Yo he tenido dificultades con personas que dan una enseñanza y me quieren engañar. Y yo no me dejo. ¿Ven? He tenido problemas porque he discutido defendiendo la verdad. No necesariamente yo soy la verdad, no, es la Biblia. Yo tengo la Biblia como respaldo. Pero si me enfrento a una persona que se pone a enseñar y no sabe nada, de esa persona no puede enseñar. La regla básica de todo estudiante bíblico es que nadie puede enseñar si hay alguien superior presente. Tiene que pedirle al superior presente que pase al púlpito. Esa es la regla que se sigue en las iglesias bautistas de Estados Unidos. Porque hay un respeto a la madurez de la preparación. ¿Cuántos creen que la preparación es importante? La preparación es importante, hermano. Porque si usted no está preparado, usted lo engañan. Le meten un 10 con hueco. Yo quedé asombrado de ver que Armando Alduzzi sacó 12 enseñanzas demostrando que los gigantes son hijos de los ángeles. 12 enseñanzas, en 12 capítulos. No se ha dado cuenta él que está hablando error. Y nadie le ha dicho que está hablando error. Y un hombre que tiene preparación, que tiene conocimiento y estudio bíblico. Y esta semana dijo otra tontería, dijo que en el milenio nosotros vamos a seguir procreando hijos, la iglesia. Es otra tontería.
Ya el hombre se está confundiendo por haberse aliado con los pentecostales. Se está enredando él mismo. Y quién sabe qué corrientes hay en los presbiterianos que lo obligan a enseñar esas doctrinas, que no son bíblicas. Los ángeles no pueden tener semen, no pueden crearlo, tampoco pueden comprarlo porque eso no se vende en la farmacia. Usted no puede hacer eso. Y Dios no lo va a permitir. Por lo tanto, no se puede enseñar en la iglesia ese tipo de mitos. Si al final todos creemos, entonces seguro yo soy un ángel, soy un semidios. Entonces la gente se va a llenar de mitos, otra vez como se llenaron los griegos, y al final nadie va a saber razonar bien y nadie va a buscar la verdad, y votamos la Biblia. Hermanos, en 1701 la iglesia local se le puso un apodo y se le quedó. El apodo es Bautista. Ese es el apodo. ¿Y por qué le decían así? Era una forma de burlarse del creyente que, habiendo sido católico, creía en Jesucristo y se bautizaba de nuevo y se hacía miembro de la iglesia bautista. Entonces era un apodo despectivo. Pero ese apodo con el andar de los años se quedó como una nominación, como un nombre. Pero en realidad eso empezó como una burla, como un menosprecio de la iglesia universal a la iglesia local. Y al final ese nombre prevaleció. Y ya usted ve que en este momento hay más de 2 millones de iglesias locales en culto. Y ninguna iglesia está comiendo el mismo alimento, porque come de lo que el Espíritu Santo trae del cielo. Amén. Un mejor amén. Amén. Un día un hombre en Inglaterra en 1701 llamado William Carey, él dijo esto: yo voy a ir a la India a predicar el Evangelio, Dios me está llamando. Y le solicito a la iglesia que me apoye. La iglesia empezó a decirle: hermano, pero los hindúes Dios no los quiere, no se van a convertir, ellos tienen sus religiones ancestrales, sus tradiciones, sus ídolos. Y William Carey dijo: esperemos grandes cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y emprendamos grandes cosas para Dios. Este hombre luchó, oró, y la iglesia finalmente se persuadió de respaldarlo y fue a la India. Ahí estuvo 10 años sin ver ningún convertido. Más bien perdió la esposa porque se le metieron los demonios y se volvió loca. Quedó sin esposa y con 3 hijas. Pero él siguió. Y finalmente empezó la gente a convertirse. Y por medio de su ministerio se hicieron colegios, escuelas, universidades, bibliotecas. Se tradujo la Biblia del inglés a un montón de dialectos hindúes. Y millones de personas se han convertido porque un hombre pensó que podía hacer grandes cosas para Dios, enseñando la verdad. En medio de un pueblo que creía las peores mentiras. La verdad siempre va a vencer a la mentira. Y además nosotros siempre tenemos una esperanza, hermano. Yo le decía a don Mario que yo cuando estaba recién convertido, yo me iba ahí donde estaba Vista Hermosa con otro hermano a las 3 de la mañana a orar, y ahí llorábamos clamando por la conversión de las almas de Cartago. Y han pasado tantos años y yo no veo la respuesta de esa oración. Es muy lento todo. Más al contrario, veo mucha confusión y poco amor por la preparación, poco interés por el estudio formal de la Biblia. Sin embargo, eso no significa que Dios no está haciendo su voluntad, que Dios no está trabajando en el corazón del hombre.
¿Por qué? Porque el Salmo 89:6 dice: todas las naciones que tú hiciste vendrán a adorarte y alabarte. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los egipcios vendrán a adorar y alabar a Jesús. Los iraquíes vendrán a adorar y alabar a Jesús. Los sirios vendrán a adorar y alabar a Jesús. Todas las naciones tendrán que hincar la rodilla ante Jesucristo. Además, nosotros debemos hoy recordar algo, que Dios nos lo puso como ejemplo con el río Jordán. El río Jordán es un río caudaloso, lleno de vida, que alimenta al mar de Galilea. Y el mar de Galilea es un mar espectacular porque es un mar que tiene 158 variedades de peces comestibles. No se consigue en ningún lugar que tenga esa cantidad de peces comestibles. No todo pez es comestible. Pero después del mar de Galilea, el río Jordán sigue y se convierte en el mar muerto. Un mar que tiene aguas bituminosas y salubres, donde ningún pescado puede vivir. O sea que la misma agua que produce tanta vida, produce muerte. Depende muchas veces del instrumento. El mar muerto, el lago de Galilea. ¿Es usted el lago de Galilea o está cerca de ser el mar muerto? Es la misma agua la que lo alimenta. Dios quiere que el creyente le sirva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es una verdad. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Solo una iglesia que predique todo el mensaje a otra persona, explicándolo y aplicándolo a todos los problemas e individuos, puede gloriarse de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a repetírselo para que le quede claro. Solo una iglesia que predique, digan todos, predique. Predique. Todo el mensaje a otra persona, explicándolo y aplicándolo a todos los problemas e individuos, puede gloriarse de ser columna y baluarte de la verdad. Cuando una iglesia no distingue un cristiano de un mundano, un niño de un hombre maduro, tenemos asambleas de niños conducidas por niños y dejan de ser candeleros. Muchas iglesias son asambleas de niños conducidas por niños, y esto trae el enojo del Señor. Ahora, hermanos, aprovechando las circunstancias que estamos viviendo, en México vinieron 3 terremotos que trajeron muerte, dolor, pérdida de bienes, pérdida de seguridad, y trajeron a la vez también avivamiento, porque la gente, ahí salió un señor gritando: Jesucristo, ten misericordia de México, a grito pelado, a todo pulmón. En medio del terremoto, una vocecilla se levantó al cielo a pedir misericordia. Igualmente, hermanos, Dios está enojado. Usted tiene que ver que es obvio, evidente y manifiesto. Dios estuvo mostrando su enojo por medio de sequía. ¿Y cuántos lugares en el mundo se quemaban y ardían porque están secos? Ahora está mostrando su enojo por medio de convertir el agua en juicio. Manda el agua, pero la vuelve juicio. Usted vio cómo bajó el río Toyogres, una pequeña cabeza de agua, 3 carros, 20 casas perdidas, arruinadas, dañadas. Y el miedo que vuelve, la inseguridad. Vivimos en una ladera. Tenemos un volcán que está activo. Y sabemos en la historia que ese volcán en Santa Rosa botó una cantidad enorme de lava, suficiente para ahogarnos en azufre a todos. Llegó hasta Cachí. Sabemos también que vivimos en un volcán, pero no es necesario estar bajo inminente situación en desventaja,
porque la ciudad de Babilonia era un lugar plano, y sin embargo Dios hizo posible que llegaran 1 kilómetro de lodo y la aterraran. ¿Cómo lo hizo? Usó el río Éufrates. Y la ciudad de Babilonia quedó 1 kilómetro aterrada. Hermanos, tantos rayos. La Biblia claramente avisa que cuando la tierra humea son los volcanes, cuando los rayos son muchos, Dios está anunciando su enojo, está avisándole a la gente que se arrepienta. La iglesia tiene que anunciar el juicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Viene juicio, Dios está enojado, pero a la vez la iglesia tiene que entender, por la enseñanza y el diálogo entre Abraham y Cristo, que Abraham le dijo a Cristo, cuando Cristo le dijo que venía a juzgar a Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo: Señor, pero si hubieran 10 personas. Cristo le dijo: perdonaré la ciudad por causa de los 10 justos. ¿Cuántos creen que el Señor es misericordioso? Amén. Abraham razonó con Cristo y le dijo: ¿castigarás al justo con el injusto? Un Dios justo no puede hacer eso. Dios no puede castigar al justo con el injusto. Eso sería una injusticia. Por tanto, nosotros debemos comprender, hermanos, que debemos como iglesia orar por esta ciudad, para que Dios tenga misericordia a esta ciudad por causa de los justos que hay en ella, y para que el juicio de Dios no desbarate esto antes de la hora. Porque quizá aquí hay algunas personas más que van a convertir. Pero tenemos que orar. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que clamar, interceder, asumir la responsabilidad, como hizo Abraham con Cristo. ¿Castigarás al justo con el injusto? ¿Dejará Dios que el justo sea castigado con el injusto? Dios no puede hacer una injusticia. Eso sería que Dios peque. Amén, hermanos. Amén. Ahora quiero recordar algo que me vino al corazón. Juan 18, busquémoslo todos. Juan capítulo 18, y nos ponemos en pie para leer esos 2 versículos. ¿Cuántos creen que la oración eficaz del justo puede mucho? Amén. Hay una conversación entre Poncio Pilato y Jesucristo en momentos previos a la muerte del Señor en la cruz. Mateo no le interesó mucho ese diálogo, ni Marcos, ni Lucas, doctor Lucas, pero a Juan sí le interesó, y por eso vamos a ponerle atención. Juan 18, 37. Vamos a leer antifonal con el 38. Dice la escritura: entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato que era la verdad, y cuando hubo dicho esto, volvió a ver a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pueden sentarse. Se puede decir que Pilato representa a la raza humana. Pilato es un hombre educado, un hombre culto. Pilato sabe que Sócrates antes de morir dijo: sé algo, no sé nada, o solo sé que nada sé, como usted quiera decirlo. Pilato le hace una pregunta a nombre de la humanidad al Señor Jesucristo: ¿qué es la verdad? Pilato ya presumía que la verdad no se puede conocer, porque Platón había dicho que buscar la verdad es como estar en una cueva y ver un punto de luz, y que usted pasa toda la vida corriendo hacia el punto de luz y nunca le llega. Esa es la verdad, está lejos del ser humano. Aquel romano educado por eso le dijo a Jesús que es la verdad, y ni siquiera esperó la respuesta del Cristo. Antes sí le preguntó:
Tú dices, así que tú eres rey, y esperó la respuesta. Pero luego le dice que es la verdad y no esperó la respuesta, porque ya la respuesta estaba preconcebida en su mente. La verdad para el impío no existe, todo es relativo. Porque la verdad no es un conjunto de ideas. La verdad no es una filosofía ni una teología. La verdad es una persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, la pregunta fue mal formulada por Pilato a nombre de la humanidad. Él tenía que preguntar quién es la verdad. Y ahí sí le hubiese sido dada la respuesta correcta. ¿Quién es la verdad? Entonces pregúntese en su corazón, para usted, ¿quién es la verdad? ¿A quién va a consultar usted? ¿A quién le seguirá preguntando? ¿De quién seguirá aprendiendo? ¿Quién será su guía y le seguirá enseñando? Aquel que creó la iglesia local, aquel que la dotó y que dejó el Espíritu Santo en ella para que la palabra de Dios sea conocida y la verdad llegue a los corazones. Que la verdad corra como un río a cada corazón. Es el deseo del Señor Jesucristo. Si Pilato hubiera preguntado quién es la verdad, él jamás iba a preguntar eso. Porque ningún ser humano puede decir yo soy la verdad. Sócrates renunció, él dijo, yo lo único que sé es que no sé nada. René Descartes, el gobierno de Francia le pagó, le dice, tome un cheque en blanco, llénelo. Usted no trabaje, no se preocupe por nada, va a tener todo lo que quiera, solo dedíquese a pensar y respóndanos qué es la verdad. Después de muchos años, René Descartes salió del claustro, llamó a la prensa y dijo, solo sé que no sé nada. Repitió las palabras de Sócrates. O sea, en conclusión, el ser humano no sabe qué es la verdad. El único que sabe la verdad es Dios. Y el único que ha traído la verdad a este mundo es la persona del Verbo de Dios hecho carne. Él es la verdad. A Él debemos consultar, preguntarle y dejar que nos guíe. Y no podemos dejar que nuestra mente calenturienta nos guíe. O que personas humanas no puestas por Jesucristo nos guíen. O que enseñanzas de tradiciones nos infecten el corazón. No. La iglesia local es una creación de Jesucristo. Está comprada y está pagada. Costó la sangre de Jesús. En la iglesia local usted va a ver el Espíritu Santo. Muchas veces yo he tenido esta experiencia que mucha gente cree que tiene el Espíritu Santo. Yo una vez le dije a una hermana que me decía, es que yo tengo el don de sanar enfermedad. Yo le digo, vea, usted no tiene ningún don. Y yo creo que usted ni siquiera tiene el Espíritu Santo. Aún más, yo creo que usted ni siquiera ha nacido de nuevo. Pero ¿cómo me va a decir eso? Le digo, bueno, se lo digo porque ya la conozco por 2 años y he llegado a la conclusión, en mi opinión personal muy humilde, usted no tiene nada de eso. Lo que tiene son puras emociones, engaños en su propio corazón. Y andaba profetizando para arriba y para abajo. Entonces, esta persona está confundida, pero ella no quiere renunciar a la confusión que tiene, prefiere seguir en la confusión que tiene porque se siente aceptada, se siente reconocida. Y a veces para la persona es más importante ser reconocido que hincase ante la verdad. La verdad tiene un precio, hermano. Tiene usted que renunciar, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura. Todo significa su preparación, su mentalidad, su aprendizaje.
todo lo que él en sí era en su mente a la basura, a cambio de conocer a Cristo. Amén. Entonces, debemos comprender esto. Jesucristo es el dueño de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Con qué derecho? Bueno, con el derecho de que Él la creó. ¿Cuántos creen que Jesús creó la iglesia? Amén. Con el derecho que Él la redimió. ¿Un mejor amén? Amén. Y con el derecho de matrimonio. La iglesia se va a casar con el Señor Jesucristo. Amén. Todo portador de un mensaje debe estar bien enterado del mensaje que lleva. Si usted está en la iglesia local, usted debe crecer y crecer y crecer para que cuando usted habla con alguien, usted hable con sabiduría y con conocimiento, y que usted hable con autoridad y que el Espíritu Santo le respalde para que la gente reciba el beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque estamos obligados a proclamar la verdad, a comunicar el mensaje y a anunciar el juicio de Dios. Concluyo con esto. La verdad sin amor es muy fría. Si en la iglesia solo se predica la verdad y no hubiera amor, hermanos, esto es muy frío. Porque la verdad es que viene juicio. ¿Cuántos creen que viene juicio? Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Vea, el mundo está en su mejor momento. Jamás la humanidad ha estado como ahora, viendo televisión y películas, internet y hablando por celulares, jugando jueguitos. Jamás. Nunca la humanidad ha tenido tanto dinero que le sobra para comer y le sobra para pecar. Nunca. Y esto está operando casi en todo el mundo. Aún los que no tienen para comer les regalan la comida. Naciones Unidas les lleva los barcos de comida para que coman cada día. Cada día se les alimenta. Pero hermanos, Dios tiene derechos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y los derechos de Dios han sido negados y rechazados en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto serán vindicados con juicio. Los 7 años de tribulación anunciados por toda la Biblia son el juicio de Dios que viene para vindicar los derechos de Dios que han sido violentados. El amor sin verdad está vacío. Si nosotros viniéramos a la iglesia y todo sería amor, pero no está la verdad, ¿qué contenido tiene el amor? El amor sin la verdad está vacío. Y concluimos con 2 Timoteo 4:4. Alguien lo lee para todos. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus faunas. ¿Apartarán de qué cosa? La verdad. De la verdad el oído y se volverán a las faunas. Amén. Hermanos, vamos a hacer algo, vamos a hincarnos ante el Señor y vamos a suplicar por Cartago. Vamos a pedirle al Señor que tenga compasión de Cartago, que le tenga paciencia, y que aquí hay más de 10 justos que están intercediendo para que no nos pase como a Sodoma y Gomorra, que fueron quemadas súbitamente y no hubo para ellas medicina. Pongámonos de rodillas y oremos a Dios por Cartago.